Saludos estudiantes, un gusto tenerlos aquí en esta presentación con el tema de la revolución neolítica, que es muy importante para nosotros. Algo que tenemos que tener nosotros presentes como científicos sociales es que la historia nos permite comprender el pasado para entender el hoy. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a estudiar el proceso que se dio para lograr nosotros llegar a la sedentarización, es decir, las sociedades agrícolas. Vamos a ver aquí esta imagen donde vemos cómo el ser humano vivía de una forma primitiva, es decir, vemos aquí una evolución socioeconómica y cultural del ser humano. Gracias a qué? A los científicos sociales como los antropólogos o arqueológicos que nos permiten tener a mano hallazgos arqueológicos y estos hallazgos nos dan la oportunidad de entender cómo el ser humano ha transformado su modo de vida. Lógicamente que esto es bajo un largo proceso de evolución, que significa millones de años, como lo vimos en la primera diapositiva. ¿Cuáles son los atributos que caracterizan a los seres humanos? Uno es la capacidad de razonamiento, el otro sería la inteligencia, el sentido de progreso, tener el espíritu y ser un ser social. ¿Qué significa un ser social? Que nosotros tenemos que convivir con los demás. Ningún ser humano puede vivir solo. Y la capacidad que este mismo tiene para transformar sus necesidades y así dar respuestas. Es decir, que nosotros aquí, para entender hoy el día el humano moderno, tenemos que entender el pasado, cómo hemos evolucionado para tener una mejor calidad de vida. Vamos a ver ahora el tema del nomadismo al sedentarismo. Cuando nosotros hablamos de nómada, no implica que es andar de un lado a otro simplemente, sino que estos mismos grupos tenían que realizar diversas actividades. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Cuáles fueron estas características que tenía el nómada? Bueno, una característica, como lo ven en la imagen, es la caza tanto de animales grandes como la pesca y la recolección de plantas y animales para su alimentación y su sobrevivencia. Otro aspecto muy importante es que ellos tenían una organización igualitaria, es decir, no tenían un jefe, sino que se organizaban en grupo. Hoy día sabemos que no es así, ocupamos líderes para tener un proceso de organización. Aquí vemos también cómo practicaban la cacería de la megafauna, como mastodontes, perezosos gigantes, mamut, osos y reptiles, entre otros. Si hoy día nosotros tuviéramos que cazar estos animales, tendríamos que devolvernos a adquirir ese conocimiento, cómo hacerlo, ¿verdad? A través del tiempo, sin embargo, estas cambia. ¿Por qué? Porque los cambios climáticos que hay desaparece los animales gigantes y el ser humano tiene que descubrir otras formas, otros recursos para alimentarse y sobrevivir. ¿Cuáles son? Bueno, que pasa del sedentarismo ya aquí, ya no es nómada, sino el sedentarismo. ¿Y cómo? ¿Qué es el sedentarismo? Bueno, surge cuando los hombres comenzaron a mantenerse a mantenerse estables en diversos lugares por un periodo más largo. Cuando ya no es la naturaleza la que le da alimento, sino que el ser humano comienza a darle protección y cuidado a las plantas hasta llegar el momento de cómo aprender a sembrar y a cosechar y a mantenerlo fresco. También otro aspecto muy importante es que el ser humano ya comienza a construir sus aldeas porque ya comienza a vivir en grupo. Entonces da origen a las primeras casas de construcción. Eh, Aquí también otro aspecto muy importante es que para nosotros hoy día tal vez comer arroz y frijoles es así como muy sencillo. Sin embargo, surgió la agricultura, aquí cómo cultivar el maíz, el frijol, la calabaza y el chile y cómo domesticar los animales.
Hoy día convivimos muy bien con los perritos, ¿verdad? Y las abejas, pero todo eso es un proceso de conocimiento del hombre. También al desarrollarse la agricultura surgió la tecnología basada en uso en instrumentos que le servía para sembrar, como hoy día nos sirve a nosotros el teléfono inteligente. En esa época los instrumentos como un bastón eran sumamente importantes. Aquí también vamos a ver la revolución agrícola, digamos, es el cambio que se da. ¿Por qué? Porque aquí hay un excedente productivo. Ya al sembrar y cosechar, allá hay un excedente productivo que le permite que se vuelva más segura la vida y predecible. Es decir, que ese excedente de producción, ¿en qué le va a permitir al hombre? Uno, va a tener reservas de alimento para épocas de sequía o inundaciones. También intercambio de trueque. ¿Qué es un trueque? Que si yo tenía frijoles y el otro vecino no tenía maíz, entonces lo intercambiábamos. Es un intercambio que hoy día en algunas comunidades también se practica. Y también se comienza a dar la división de trabajo. Recordemos también aquí que hay cambios técnicos muy importantes. Uno es las herramientas de piedra pulida, el desarrollo del riesgo, que hoy es muy común, pero para regar se desarrolló mucha inteligencia de parte del hombre y de la mujer. Hay un control de las semillas y especies de animales. Se da tejido e hilado, la cerámica, las viviendas e inicios del control del tiempo. Dentro de las consecuencias de la revolución agrícola son muy positivas para el ser humano. ¿Por qué? Porque mejora la dieta. Entonces esto da por ende la disminución de la mortalidad. La población crece y esto hace que se pueda convivir socialmente mejor. La sedentarización da la vida en aldeas y se da una mayor especialización de las actividades agrícolas. Algo muy importante también es el desarrollo de la alfarería o cerámica, que no solo sirvió para decoración, sino que también para darle un sentido espiritual. Por ejemplo, en esta imagen vemos a la diosa madre, que es la estatuilla femenina representando la fertilidad de la tierra. Es decir, aquí la convivencia del ser humano con la naturaleza es muy cercana, por eso hay un gran respeto a la madre naturaleza. Ajá. Otro fenómeno muy importante es la evolución del lenguaje y la escritura. En las civilizaciones antiguas no había ningún lenguaje establecido como el día de hoy, sino lo que se hacía era recurrir a gestos, a gruñidos, a chillidos, a señas, al lenguaje corporal o trataban de imitar sonidos mismos de la naturaleza. Por ejemplo, tal vez no sé si ustedes han visto aquella figura simbólica de Tarzán, que Tarzán, ¿qué era lo que hacía? Que él se comunicaba con los ruidos semejantes a los que él aprendía en la naturaleza. Entonces era la primera forma, digamos, de comunicación que existía. Pasado el tiempo, también aparece el hombre cromano, que es aquí donde surge la era del habla y el lenguaje. Sus pinturas fueron los primeros intentos de guardar información, una nueva forma de arte llamado arte rupestre. Surge también la domesticación de plantas y animales, como lo mencionamos anteriormente. Esto es muy importante, muchachos, porque se da 10.000 millones antes del tiempo neolítico. La invención de la agricultura permitirá al ser humano aspirar a controlar nuevos proyectos, dando inicio a una civilización. Es decir, cuando hablamos de civilización, lo que pretende es el hombre una mejor calidad de vida. Vemos en esta otra imagen la participación de nosotras las mujeres. Recordemos que aquí nosotras jugamos un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura, que inició la domesticación a 9.600 años de Cristo a 8.500 años antes de Cristo. ¿Con qué? Con el trigo y la cebada, que fueron los primeros cereales domésticos.